Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. El objetivo de este vídeo es explicaros el funcionamiento de esta nueva herramienta que ha salido hace poquito tiempo y que se llama Tariff One, y vamos a explorar algunas de sus funcionalidades más destacadas y que le dan a esta aplicación un valor añadido frente a otras aplicaciones que puedan tener características similares. La aplicación está dividida en dos módulos, arancel y el módulo de legislación, y como podéis ver, ambos módulos siempre están a la vista, por lo que es posible acceder fácilmente a cualquiera de ellos en cualquier momento. Por defecto, al acceder a Tariff One, se va a situar al usuario en el módulo de arancel, que va a incluir la nomenclatura, medidas arancelarias, medidas no arancelarias y los impuestos y tasas. Y en el módulo de legislación se van a incluir normas o guías relevantes en materia aduanera y toda la legislación relacionada con los procedimientos y el despacho aduanero. Y aunque la presentación de hoy se centra en lo que sería el arancel aduanero de España, la característica por la que destaca Tariff One es que es multipaís y multiidioma, porque dispone de información arancelaria para muchos países y en 10 idiomas. Simplemente para hacer una mención a este tema, la selección del idioma y el país se puede realizar por un lado aquí en esta parte inferior de la pantalla donde tenemos el desplegable de países. Como podéis apreciar, estos son todos los países o aranceles aduaneros que estarían disponibles en Tariff One, y es posible para aquellos territorios o regiones especiales que tengan un régimen fiscal especial, así que estaría disponible también la posibilidad de seleccionar estas regiones, como en el caso de España puede ser Canarias, o como por ejemplo en el caso de Francia estarían disponibles los diferentes territorios de ultramar franceses que se caracterizan por su fiscalidad diferente. El caso del idioma estaría aquí, e igualmente tenemos este desplegable que nos permite seleccionar cualquiera de los 10 idiomas que tenemos disponibles en Tariff One. También es posible seleccionar el país y el idioma aquí dentro de esta configuración de aplicación, que funciona exactamente igual: el seleccionable de idiomas, el desplegable de países y de regiones. También es posible establecer un país como país por defecto para que siempre por defecto al acceder a la aplicación al usuario se le sitúe en el arancel aduanero de ese país. Y tenemos aquí también una funcionalidad de fecha de consulta cuyo funcionamiento veremos un poquito más adelante. Lo que es importante destacar es que tanto el idioma como el país, es decir, cambiar de un arancel aduanero a otro, es posible en cualquier momento durante la consulta de la información, con la ventaja de que la aplicación mantiene siempre al usuario dentro del mismo contexto. A lo largo de la presentación voy a intentar hacer algún cambio de país y de idioma para que veáis realmente el potencial que tiene Tariff One. Empezamos entonces con el módulo de arancel. En la página de inicio del módulo de arancel, el usuario tiene la opción de consultar, por un lado, el índice arancelario un poco más reducido, dividido legalmente en secciones y capítulos, y además este índice es navegable, es decir, la consulta se realiza con tan solo pulsando sobre el capítulo que se desee consultar. Y en el centro se muestra un índice arancelario más completo que presenta las descripciones de secciones, capítulos y partidas. Una vez seleccionado un determinado capítulo, accedemos a la vista completa de este capítulo, donde se recoge el listado de todos los códigos arancelarios que se engloban dentro del mismo. El usuario además puede también navegar al capítulo siguiente o al capítulo anterior utilizando estas flechas: capítulo siguiente o capítulo anterior. Como veis, la navegación manual también es muy sencilla y muy rápida. Además, es posible acceder directamente a cualquier código arancelario a través del campo que tenemos aquí habilitado a ese fin. En este campo es posible realizar las búsquedas a 2, 4, 6, 8 o 10 dígitos, dependiendo en realidad del árbol o de la longitud del código arancelario para cada arancel aduanero. Por ejemplo, si navegamos al siguiente código arancelario, como veis, Tariff One nos sitúa directamente en lo que sería la vista completa del capítulo, y el código buscado se queda seleccionado. Como consecuencia de esta selección del código, se activa aquí en la parte superior de la pantalla una barra, y esa barra morada que recoge recursos útiles para la clasificación de las mercancías, vamos a ir viendo cada una de ellas por separado. En primer lugar tenemos reconstrucción jerárquica. La reconstrucción jerárquica permite obtener un contexto más amplio sobre la ubicación, la localización del código arancelario seleccionado dentro de la nomenclatura. Como veis, partimos desde sección hasta el código arancelario seleccionado, y esta es una funcionalidad muy útil, sobre todo cuando se trata de capítulos o partidas con muchas subdivisiones. Cuando llega un momento donde el usuario se pierde porque no sabe dónde está ubicado,
pues esta funcionalidad permite precisamente eso, en todo momento conocer en qué situación y en qué ubicación se encuentra el código arancelario que se está consultando. Además, es posible navegar a través directamente de la reconstrucción jerárquica a otro código con tan solo pulsar sobre este. Como veis, automáticamente navegamos y seleccionamos otro código que se precise. Siguiente recurso de clasificación, y probablemente uno de los más importantes recursos de clasificación, son las notas explicativas. tariff1 ofrece a los usuarios, como se puede ver en este desplegable, notas explicativas del sistema armonizado y también notas explicativas de nomenclatura combinada para todos los países de la Unión Europea. Como se puede apreciar, las notas están divididas en notas de partida, notas de capítulo, notas de sección y también siempre están a la vista las reglas generales de interpretación. Exactamente lo mismo para la nomenclatura combinada, están divididas en las mismas secciones. Particularidades a tener en cuenta sobre las notas explicativas. Las notas explicativas del sistema armonizado están disponibles solo en el idioma español, al menos actualmente, pero ya están completamente actualizadas a la última versión disponible y proporcionada por la OMA. Las notas explicativas de nomenclatura combinada, no obstante, sí que están disponibles en todos los idiomas disponibles en tariff1. Por tanto, tenemos aquí este desplegable de idiomas que permite al usuario seleccionar el idioma en el que desee consultar las notas explicativas. Por ejemplo, seleccionaríamos el inglés y, como veis, automáticamente se cambiaría el idioma a inglés y el usuario puede consultar las notas de la nomenclatura combinada en inglés. Importante tener en cuenta este cambio de idioma, que solamente afecta a las notas explicativas. Como podéis ver, el resto de la aplicación se mantiene en el idioma que está establecido por defecto. ¿La diferencia cuál es? Que si cambiamos el idioma de toda la aplicación, por ejemplo, cambiamos a inglés, como podéis ver, ha cambiado la nomenclatura, han cambiado las notas explicativas y ha cambiado en realidad toda la aplicación. Es decir, este cambio de idioma supone un cambio de idioma en toda la aplicación en su conjunto, mientras que el anterior, solo afecta a las notas explicativas. Siguiente recurso de clasificación, y por ejemplo, es un añadido frente a lo que teníamos en dbTariff y serían los criterios de clasificación de la OMA. Es una incorporación específica en tariff1 y, como veis, igualmente se puede consultar aquí perfectamente para cada una de las partidas, al igual que las notas explicativas del sistema armonizado, actualmente disponibles solo en el idioma español, pero también en su última versión, que es la del año 2022. Aparte de estos recursos de clasificación integrados, por así decirlo, en tariff1 también se ofrecen accesos externos a bases de datos, que también son muy útiles y ayudan muchísimo porque facilitan la clasificación de las mercancías. Por un lado, tenemos acceso externo a Ethics, base de datos europea para ayudar a clasificar productos químicos, con una particularidad de que siempre vamos a acceder a esta base de datos al código arancelario que tengamos seleccionado tal cual. En este caso no se muestra ningún resultado porque no es una partida de químicos. Y por otro lado, por último, tenemos el acceso externo a la base de datos de las IAVs, es decir, la base de datos europea donde se recogen las informaciones arancelarias vinculantes que han sido emitidas por las autoridades competentes de todos los Estados miembros de la Unión Europea, con la misma particularidad de que automáticamente accedemos al código que tenemos seleccionado en tariff1 y por lo tanto se muestran las IAVs asociadas a este código, es decir, el acceso es directo al código que tenemos seleccionado. Así que estos serían los recursos de clasificación que ofrece tariff1. Como hemos visto, se puede navegar de manera manual, podemos ir directamente a un código arancelario y también tariff1 ofrece otras opciones de búsqueda que sería por palabra o término. En esta lupa que tenemos aquí, si accedemos aquí dentro, accedemos al buscador, que nos permite buscar en diferentes secciones de tariff1 legislación, nomenclatura y notas explicativas. Vamos a hacer varias pruebas para ver cómo funciona este buscador. Vamos a empezar por algo muy sencillo como chocolate, por ejemplo. Como veis, aquí se muestra el número total de resultados encontrados para el término buscado. Si desplegamos cada una de las secciones, por ejemplo, la de nomenclatura, como se puede apreciar al término buscado, aparece destacado en color naranja, lo cual permite una fácil identificación del mismo. Y si le pulsamos sobre cada uno de los resultados de búsqueda, como veis automáticamente la aplicación nos da el contexto de dónde está.
en este caso dentro de la nomenclatura. Lo mismo, por ejemplo, para las notas explicativas. Si abrimos los resultados encontrados en las notas explicativas, aquí encontramos el listado de secciones, capítulos o partidas en las que el término ha sido localizado y, lo que es importante destacar, se indica si se trata de una nota explicativa o una nota legal, si es una nota perteneciente al sistema armonizado o nomenclatura combinada o si son criterios de clasificación de la OMA. Funciona exactamente igual. Pulsamos sobre la línea, sobre cada uno de los resultados, se abre el panel de notas explicativas o de COCO y el término buscado se destaca en color naranja. Y así podemos ir consultando uno por uno los resultados de búsqueda localizados. Lo mismo es en legislación. Si accedemos a legislación tenemos la lista de todas las normas o documentos en los que se ha localizado el término. Accedemos a cualquiera de ellas y nos aparece aquí en la sección de búsqueda los lugares en los que se ha localizado el término buscado y pulsamos sobre cada uno de ellos y navegamos automáticamente. Hacemos otra prueba, por ejemplo, sacacorcho. En este caso, la situación cambia. No hay nada de nomenclatura, tenemos notas explicativas, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Por ejemplo, accedemos a través de la nota explicativa 7323, encontramos el término buscado destacado en color naranja y ya solo toca leer las notas explicativas para interpretar si puede o no clasificarse dentro de esta partida. Por ejemplo, otro caso típico de clasificación serían los productos de pesca, que a veces cuesta un poco clasificar este tipo de productos, pero sabemos que en la nomenclatura sí que están referenciadas las especies o familias a las que pertenecen los productos de pesca. Por tanto, por ejemplo, si buscamos Pagurus, pues en este caso igual, en las notas explicativas no vamos a encontrar nada, ya que sería más complicado, pero en nomenclatura encontramos estos resultados. Igual navegamos a cada uno de ellos y tenemos el contexto en el que nos encontramos en cada caso. También es posible buscar no solamente una palabra, sino varias palabras. Por ejemplo, cigarrillos electrónicos. Exactamente igual. En este caso, en nomenclatura se destacan los términos buscados en color naranja y lo mismo pasaría en caso de las notas explicativas. Por ejemplo, en este caso, para la partida 2404, dentro de los criterios de clasificación, pues aquí tenemos cigarrillo electrónico cartuchos. Lo mismo, por ejemplo, pasa en la 8543. Tenemos cigarrillo electrónico o incluso dentro de las propias notas explicativas. Este es el buscador por palabra o término y actualmente están trabajando también para mejorar el funcionamiento o para dar más funcionalidades a este buscador y así permitir búsquedas avanzadas que nos dejen excluir términos, hacer búsquedas exactas y poder filtrar entre los diferentes capítulos o partidas, etcétera, etcétera. Se trata de una funcionalidad que está actualmente en desarrollo y en breve estaría disponible también para todos los usuarios. También decir que este campo de búsqueda, aunque generalmente se utilice para buscar por palabra o término, también permite navegar a cualquier código arancelario. Por ejemplo, en este caso, al pulsar sobre ir al código arancelario, navegaríamos directamente al mismo. Entonces, una vez analizados los resultados de clasificación, las diferentes modalidades de navegación, la manual, la directa, de ir al código arancelario o búsquedas por palabras o términos, vamos a ver cómo se estructura ya la información dentro de Tariff One y cuál es la información que hay disponible para cada código arancelario. Si accedemos a este, que es simplemente pulsando sobre el mismo, accedemos a lo que sería la vista de medidas. Como se puede apreciar, la información está dividida y estructurada en tres grandes pestañas: derechos arancelarios, medidas no arancelarias y la de impuestos y tasas. En la pestaña de derechos arancelarios se recogen derechos aplicables a todos los orígenes y se dividen normalmente en derechos aplicables a terceros países y en derechos preferenciales. En la de derechos preferenciales se recogen todos los países que tienen un acuerdo preferencial con la Unión Europea y pueden beneficiarse de un arancel más bajo. También es posible que exista una sección denominada defensa comercial, como podéis ver aquí, o también hay otras de derechos adicionales donde se recogen medidas de tipo derechos de salvaguardia, antidumping, derechos adicionales, etc.
y solamente aparece cuando hay medidas de este tipo asociadas al código arancelario. Hay que tener en cuenta que cada línea de estas que veis aquí es una medida. Esta es su denominación y este es el origen, al que pertenece o al que se aplica esta medida. El acrónimo EU que veis aquí en el recuadro lo que representa o lo que indica es que se trata de una medida comunitaria o europea y por lo tanto aplicable a todos los países miembros de la Unión Europea. Aquellas medidas que no llevan esta etiqueta son propias del país cuyo arancel aduanero estemos consultando en ese momento. Para tener más contexto u obtener más información sobre cada una de las medidas, con tan solo pulsar sobre la línea de la medida que se quiera consultar, se abre este panel de información adicional donde tenemos información sobre la vigencia de la medida, su fecha de inicio y su fin de aplicación, la referencia legal, que es la base normativa sobre la que se construye o se aplica esta medida, y también algunos de los datos importantes para la declaración aduanera, como puede ser el código de liquidación para la actual casilla 47 o el código de preferencia para la casilla 36. También destacar en este caso que, como se puede apreciar, las medidas pueden estar asociadas a grupos de países o a países individualmente. Para conocer qué países forman parte de un grupo en esta sección o en este apartado de origen, si clicamos en el desplegable del grupo de países, como se puede apreciar, aparece la lista de los países que forman parte del grupo y los que están excluidos aparecen así, en rojo y tachados. ¿Qué otra información nos podemos encontrar en la parte de información adicional? Por ejemplo, en este caso también tenemos el apartado de condiciones y el apartado de remisiones. Este último da más información sobre cómo aplicar la medida que estemos consultando, mientras que el apartado de condiciones representa normalmente documentos de la actual casilla 44 que tenemos que presentar para poder cumplir la condición. En caso de los derechos, pues a lo mejor para poder acogerte a un derecho más bajo, en caso de inspecciones que veremos más adelante, será pasar la inspección o la restricción, etc. Esta sección de condiciones o apartado de condiciones cobra especial relevancia en caso de orígenes preferenciales. ¿Por qué? Porque aquí, para aquellos orígenes o países que tienen un acuerdo preferencial con la Unión Europea, tenemos incluido en el apartado de condiciones las pruebas de origen que se deben presentar para poder acogerse al derecho preferencial. Es otro de los grandes cambios o mejoras que se ha hecho con respecto a DB Tarik. Aquí, por cada uno de los orígenes que se consulte, tenemos esta información individualizada para cada uno de ellos. Como veis, la información cambia. Estos documentos preferenciales cambian en función del origen elegido, al igual que, por ejemplo, el código de preferencia obviamente también cambia en función del origen. Otra cosa a tener en cuenta en la información adicional que no he comentado antes es la posibilidad de navegar a la referencia legal. Es decir, si le pulsamos sobre la referencia legal, vamos a poder consultar directamente la norma en la que se basa la medida. Importante, en el idioma en el que tengamos establecido como idioma en Tariff One, y el funcionamiento sería el siguiente. Si la norma está presente o está recogida en el módulo de legislación de Tariff One, se abriría directamente en Tariff One. En caso de que no esté recogida en Tariff One, como veis, se abre en el diario oficial en que fuera publicado. En este caso, al ser una medida europea, en el diario oficial de la Unión Europea. Otro recurso importante aquí, y sobre todo ahora que también las salvaguardias están a la orden del día, que además entró en vigor en la última modificación el día 1 de abril, es la posibilidad de consulta de los contingentes. Otra de las mejoras importantes con respecto a DB Tarik, aunque en DB Tarik se facilitaba el acceso a la base de datos de consulta de los contingentes, aquí lo que se hace es llevarnos directamente al número de orden consultado. Con tan solo pulsar sobre el número de orden, accedemos a la base de datos de consulta de contingentes, donde ya se puede consultar la información asociada a cada contingente, y así sucesivamente para cada uno de ellos accedemos directamente al contingente que queramos. Como habéis podido ver, mientras iba jugando con la información, se puede ir filtrando la información, incluso las diferentes secciones, y lo que es más importante, tanta información es verdad que puede abrumar. En este caso, por ejemplo, en concreto, hay muchísima información y es verdad que es posible perderse entre la información que hay. Pero otra de las grandes ventajas que tiene Tariff One es la posibilidad de filtrar por origen o destino, en función del flujo en el que nos encontremos.
En este caso, por ejemplo, si seleccionamos origen Rusia, fijaros, automáticamente, como podéis apreciar, se filtra la información y solamente se muestran las medidas aplicables a este origen específico que hayamos elegido, sabiendo que tienen derecho de salvaguardia con posibilidad de acogerse al contingente y unos derechos antidumping. Si yo, por ejemplo, selecciono China, la situación cambia. En este caso sabemos que no tienen derechos de salvaguardia para esta partida, pero sí tiene derecho antidumping definitivo. O por ejemplo, si seleccionamos Chile, de nuevo, como se puede ver, solamente se muestran las medidas aplicables al origen específico que hayamos elegido. Esto es muy útil porque permite de un vistazo muy rápido conocer la situación de cada código arancelario para un determinado origen o destino en función del flujo. Y además, este filtro sirve para las tres, es decir, se aplica a la vez a las tres pestañas, como iremos viendo más adelante en el resto de las pestañas. Hablando de las mejoras que se han incluido, otra que es interesante destacar, en este caso para Canarias, si nos vamos a esta partida y seleccionamos el arancel de Canarias, aparte de encontrarnos las medidas comunitarias, que son comunes, nos encontramos aquí las ayudas medidas específicas para Canarias y que son las ayudas REA. Funciona exactamente igual. Pulsamos sobre la medida y tenemos las remisiones explicando y dando más detalles sobre la aplicación de la medida y también las condiciones con el certificado a presentar y la ayuda REA aplicable. Y así sucesivamente. En DB Tariff esta información así no está disponible, pero sí en Tariff One, como vemos. Además, también dentro de la pestaña de derechos arancelarios hay que destacar algunas funcionalidades muy específicas. Por ejemplo, la posibilidad de cálculos automáticos de derechos como pueden ser los elementos agrícolas. En este caso concreto, por ejemplo, si nos vamos a esta partida, vemos que existen derechos que están, vamos a decir, codificados, es decir, que no se ve a priori el derecho que se va a aplicar. ¿Por qué? Porque depende de la composición del producto. Aquí arriba, como podéis ver, se abre este desplegable de elemento agrícola o de composición que permite al usuario ya sea introducir el código adicional si lo tiene de antemano para poder calcular el derecho aplicable o si no, calcularlo por composición. Por ejemplo, si hacemos el siguiente cálculo, como podéis apreciar, automáticamente se ha realizado el cálculo del derecho aplicable para cada uno de los orígenes. Aquí también podemos filtrar, por ejemplo, Noruega, y sabemos cuáles son las medidas aplicables a Noruega y el derecho aplicable en este caso. También podemos hacer lo mismo con la composición, simplemente ir seleccionando los valores de cada uno de los elementos de la composición y al darle a aceptar se calculan automáticamente los derechos del elemento agrícola. Esta es una funcionalidad muy útil, sobre todo para los que soléis despachar este tipo de mercancías. Por otro lado, tenemos la funcionalidad que está relacionada con las franquicias arancelarias para algunos productos químicos o farmacéuticos. Por ejemplo, para este código arancelario tenemos aquí el derecho a terceros países con sus códigos adicionales con posibilidad de acogerse o no a la franquicia arancelaria. Y de hecho este embudito es lo que indica que existe franquicia arancelaria. Si accedemos al panel de información adicional, aquí aparece un nuevo apartado de franquicia arancelaria donde tenemos tablas que recogen estos productos, ya sean químicos o productos farmacéuticos, que pueden ser susceptibles de acogerse a franquicia arancelaria. ¿Qué puede hacer el usuario? Tiene que disponer de un número CAS o de la descripción, la denominación de la sustancia que se quiera acoger a la franquicia arancelaria, puede buscarla manualmente, simplemente recorriendo estas listas, o lo que es más fácil, utilizando este buscador para introducir ya sea la denominación o el número CAS. Por ejemplo, si introducimos el siguiente número CAS, como podéis apreciar, ni siquiera he terminado de introducir el número CAS y ya me ha dado los resultados. Y funciona exactamente igual. Se destaca el resultado buscado en color naranja y le permite al usuario identificarlo claramente. En este caso, esta es la coincidencia. O, por ejemplo, si buscamos 172, pasa exactamente lo mismo. Aquí tenemos que este número CAS, con esta denominación, podría acogerse a la franquicia arancelaria. También es posible buscar por palabras. Si yo pongo, por ejemplo, la palabra ácido, como se puede observar, igual, se destaca la palabra buscada en color naranja y permite una fácil identificación de la sustancia química farmacéutica para la franquicia arancelaria. Si no,
si se introduce un término incorrecto, un número cache o una denominación que no existe, se indica también que no hay resultados para los filtros seleccionados. Nos vamos ahora entonces con la pestaña de medidas no arancelarias. Dentro de esta pestaña se encuentran inspecciones, restricciones o prohibiciones, es decir, controles que puedan aplicarse a la importación o a la exportación. En este caso vemos que es muy visible cuáles son las inspecciones comunitarias EU y cuáles son propiamente nacionales, como son estas. La consulta se realiza exactamente de la misma manera, accedemos a la medida y podemos ver la información importante. En este caso, otra de las grandes mejoras que se ha realizado con respecto a DB Tarik es la identificación clara y fácil de los documentos a presentar en la casilla 44 para las inspecciones nacionales, que hasta ahora no estaba, para igualarlo a cómo se suelen presentar las medidas europeas, y es lo que han procurado hacer también en las inspecciones nacionales, es decir, dar ya al usuario el listado de documentos de la casilla 44 que pueden presentarse para pasar el control. Por ejemplo, vamos a ir a la siguiente partida. ¿Qué tenemos en este caso? Pues igual. Ahora que también están muy de moda los controles medioambientales, pues tenemos aquí el control de importación de gases fluorados, el control de importación de ozono y además algunos nacionales como son los RoHS y RAE, que también son relativamente nuevos. Como podemos ver, están lo que serían los documentos de la casilla 44 para pasar el control, junto con sus remisiones que permiten también una mejor identificación o comprensión sobre la aplicación de la medida. En este caso ya son condiciones un poquito más complejas. No solamente estamos hablando de una única condición que te requiere la presentación de uno de los documentos de la lista. En caso de los gases fluorados y ozono, sí que es verdad que las condiciones se complican un poco porque, como podéis ver, hay varias de ellas. ¿Cómo se debe leer esta información sobre las condiciones? Las condiciones entre sí se suman, por decirlo así. Es decir, tengo que cumplir esta y la siguiente, mientras que la lista de los documentos que aparecen dentro son excluyentes, es decir, solamente hay que elegir uno de cada una de las condiciones. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, pues hay que presentar un documento de cada una de las condiciones, salvo que sea el documento residual I-162, que significa pues la exención o la no necesidad de pasar el control, y en ese caso se presentaría solamente una vez. Esta es la forma de interpretar estas condiciones un poquito más complejas y que también están tan a la orden del día actualmente. Si vamos a restricciones para Rusia y Bielorrusia, igual. Creo que tanto para ozono como para los gases fluorados, y las restricciones de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, o sea, las últimas restricciones que hubo, en DB Tarik lo que han hecho es poner notas de que existe restricción, pero le indican al usuario que vaya a consultar la aplicación de esta restricción directamente a Tariff One. ¿Por qué? Porque aquí es donde se recoge toda la información, está más actualizada y se recogen los documentos que habría que presentar para pasar cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de Rusia, que cambian cada mes o cada 2 meses las restricciones, a veces es difícil seguirle el ritmo, pero aquí está recogida la información y actualizada en cuanto a las prohibiciones y restricciones. Tariff One es una herramienta multipaís y la ventaja para nosotros los usuarios es poder comparar sobre todo qué inspecciones, impuestos y tasas pueden aplicarse en un país u otro. Aquí sabemos que todos los que son EU son comunes para todos los países de la Unión Europea, pero las nacionales no. De este modo, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ahora mismo consultar el arancel de Francia y pasamos a la nación de Francia, como veis, ha desaparecido todo lo que es la parte nacional española y solamente quedan las medidas comunitarias comunes a todos. Pero vamos a consultar otra partida. Por ejemplo, si seguimos en Francia con el arancel de Francia, en este caso, ¿qué tenemos? Pues de nuevo tenemos todas las que son EU y aquí ya vemos que hay algo nacional. Estos son medidas de inspección de fronteras propias de Francia, pero la consulta es igual. Con tan solo pulsar sobre la línea de la medida, consultamos exactamente la misma información, condiciones, revisiones y el resto de información útil o relevante para el usuario. Si yo ahora mismo cambio de nuevo a España, la situación, como veis, es totalmente distinta.
De nuevo se mantiene la parte EU, pero ya lo que es la parte nacional, como veis, pues aquí hay más cosas, pero se gestiona exactamente de la misma manera. La información se presenta de igual forma y lo que es más importante, estamos en la pestaña de medidas no arancelarias. Cambiamos de país y nos mantenemos en las medidas no arancelarias, lo que permite esa especie de comparación entre medidas para diferentes países. Ahora nos vamos a los impuestos y tasas. En esta pestaña se recopilan todos los impuestos y tasas aplicables en cada país, como pueden ser el IVA, impuestos especiales, impuestos medioambientales, etc. Por ejemplo, si volvemos a la partida 8415 10 10 10, de nuevo impuestos y tasas, nos permite de alguna manera también comparar partidas arancelarias. Por cierto, también se puede navegar a la partida siguiente o a la anterior con estas flechas, igual que habíamos visto antes con el capítulo. En este caso, por ejemplo, interesante destacar, aquí también están integrados los impuestos medioambientales como los gases fluorados y el plástico. Como podéis ver, está perfectamente identificada la fórmula, así como las condiciones, el código de liquidación y las condiciones, es decir, las claves que hay que presentar en la casilla 44 para poder liquidar el impuesto de gases fluorados, junto con un montón de aclaraciones o de información que pueda ser relevante a la hora de realizar el despacho y liquidar este impuesto. Y lo mismo para el plástico. Otra novedad que también hace poquito ha entrado en vigor serían los impuestos para los líquidos de los cigarrillos electrónicos, que también ya están integrados en Tariff One. Como podéis ver en el derecho aplicable junto con el código de liquidación o el código adicional y las revisiones para entender mejor o para dar más contexto o más información sobre la aplicación de la medida. Normalmente se accede al flujo de importación, pero se puede cambiar a exportación en cualquier momento. Hemos cambiado a la exportación y vemos restricciones a la exportación para Rusia, así que hay que revisar la información sobre las restricciones directamente en Tariff One, porque está mucho más actualizada que en DB Tariff y hay muchísimo más contexto sobre esto. Por lo tanto, el flujo se puede cambiar en cualquier momento y el origen o destino en función del flujo se puede elegir en cualquier momento. Si vamos de nuevo a elegir Chile, como os decía, el filtro afecta por igual a las tres pestañas consultadas, es decir, se filtra la información para las tres pestañas a la vez. Por lo tanto, el usuario puede ver rápidamente todas las medidas aplicables a un determinado origen. Para terminar con la parte de visualización de las medidas, y esta es una de las últimas incorporaciones, tenemos la posibilidad de generar un informe arancelario en formato PDF. En cuanto accedéis a la vista de medidas, aparece este botón de informe arancelario que si le damos, importante tener en cuenta que siempre hay que tener seleccionado un origen y un destino en función del flujo, porque el informe solamente se puede generar para un determinado país. Y si le damos, se nos activa este formulario que hace un pequeño resumen del informe que se está intentando generar, es decir, el arancel aduanero en el que nos estamos encontrando, el código arancelario, el flujo, el origen, la fecha de consulta, que ahora veremos en qué consiste la fecha de consulta, y se da la opción de poder imprimir la reconstrucción jerárquica de este código. Ahora le damos a descargar y se genera un informe arancelario de estas características, en el cual en la cabecera tenemos los datos básicos sobre los que se ha generado el informe. Tenemos la descripción de la partida, la reconstrucción jerárquica, porque he decidido imprimir la reconstrucción jerárquica y el resto de información asociada al código y en este caso de origen. Importante destacar que internamente de este PDF se genera un índice que, como podéis ver, está dividido. Parece que han procurado que la información del PDF esté representada casi de la misma manera que dentro de Tariff One, con lo cual está dividida exactamente en las mismas secciones, pestañas o apartados que en Tariff One, por lo que nos permite a los usuarios una navegación muy rápida a lo largo de todo lo que sería el informe arancelario. Cosas a destacar. Por ejemplo, las remisiones que son navegables, si se pulsa a la remisión, se va al apartado final de remisiones para consultar el contenido de la remisión, y la referencia legal, al igual que hemos visto antes, también es navegable, es decir, se accede directamente a la norma también desde el informe arancelario. En caso de franquicias arancelarias que hemos visto antes, si volvemos de nuevo a esta partida arancelaria, en caso de franquicias arancelarias, si generamos un informe,
nos va a dar la opción de imprimir la franquicia arancelaria. ¿Qué supone esto? Supone que se generarán en el informe, es decir, tendremos, junto con el derecho de terceros países, la franquicia arancelaria, es decir, tenemos las listas de productos químicos o farmacéuticos asociadas a una determinada partida directamente recogidas en el informe arancelario. Ahora vamos con la fecha de consulta. Esta funcionalidad lo que permite es acceder a los datos contenidos en la aplicación en una fecha distinta a la actual. Por defecto, al acceder a Tariff One, vamos a consultar la información vigente a día de hoy, al día en el que se realiza la consulta, pero existe la posibilidad de poder consultar los datos ya sea a pasado o a futuro. Importante tener en cuenta que la base de datos se nutre de diferentes fuentes, por lo tanto, la información está disponible en función de lo que proporcionen las fuentes. Por eso, aquí hay un icono de información que indica que no se puede garantizar la completitud ni exactitud de los datos, porque depende de lo que manden las fuentes, sobre todo a futuro porque no siempre se mandan los datos a futuro. Vamos a analizar cómo funciona. Nos vamos a este código arancelario 8703-2190, elegimos origen Japón y vemos que a día de hoy el derecho preferencial aplicable es del 1,3%. Lo podemos ver y vemos que este derecho es aplicable a partir del 1 de febrero de 2025. Entonces, con simplemente darle aquí al calendario, a este icono de calendario, si nos vamos a cualquier día de enero, por ejemplo el 16 de enero, como se puede apreciar, el derecho ha cambiado porque hasta el día 31 de enero el derecho aplicable era del 2,5%. Por ejemplo, también ha entrado recientemente el nuevo acuerdo con Chile. Entramos en el código 0401-2011 y exactamente lo mismo. Como veis, la fecha de consulta se mantiene. Si yo selecciono aquí Chile, por ejemplo, a 16 de enero, no tiene derechos preferenciales, solo puede optar a derechos de terceros. ¿Y qué pasa el día de hoy? Si yo cierro la fecha de consulta y vuelvo a día de hoy, podemos ver que a partir del día 1 de febrero el derecho aplicable es 0. Lo mismo consultas a futuro. Ahora que está de moda la salvaguardia, que también suele ser un problema habitual de cambio de periodos entre uno y otro, y el número del contingente, el número de orden aplicable en cada periodo, sabemos que a día de hoy, por ejemplo, en este caso el contingente general tiene esta numeración y se aplica a partir del 1 de abril. ¿Qué ocurre a partir del 1 de julio? Que empieza un nuevo periodo contingentario para las medidas de salvaguardia, pues yo me voy a 1 de julio y podemos ver cómo el número de orden ha cambiado y vuelve a ser el que termina en 13 a partir del 1 de julio de 2025. Insisto, tener en cuenta que los datos, si existen a futuro, es porque los han proporcionado las fuentes. Si no, no sería posible la consulta, por así decirlo. ¿Cuándo es muy útil la consulta a futuro? A finales de diciembre para los datos de enero o a finales de junio para los de julio. Puede ser muy interesante en general para los operadores poder consultar cómo se van a aplicar las diferentes medidas o la creación de nuevas partidas, etc. Esto sería todo en cuanto al módulo del arancel. Y ahora nos vamos con el módulo de legislación. En el módulo de legislación se ofrece una selección de las normas más importantes dentro del ámbito arancelario y aduanero, y Tariff One tiene tanto la legislación comunitaria, europea, como la legislación nacional. En España actualmente la nacional está en proceso de inclusión para que también lo tengáis en cuenta. Los idiomas de la legislación dependen de las fuentes. Por ejemplo, la normativa europea está disponible en todos los idiomas de la Unión Europea disponibles en Tariff One, y respecto a la legislación nacional depende de lo que proporcione cada una de las fuentes. Por ejemplo, el BOE proporciona información solo en español y por lo tanto las normas españolas solo se podrán consultar en español. Como veis, la vista se divide aquí en lo que serían los documentos favoritos y los últimos documentos consultados, y la navegación dentro del módulo de legislación se haría a través de estas categorías y subcategorías de normas. Una vez que lleguemos a un determinado documento, a una determinada norma, ya accedemos a ella
y la vista que tenemos es la siguiente. Por un lado tenemos en el centro lo que sería el índice o la tabla de contenidos y a la derecha el texto de la norma, y el usuario puede simplemente con el scroll navegar a lo largo de todo el texto. El índice es navegable. Pulsando sobre cada uno de los artículos, como veis, se navega directamente al artículo. Se puede volver al comienzo de la norma directamente pulsando aquí. Y también aquí tenemos la misma funcionalidad que teníamos en caso de las notas explicativas, y es la posibilidad de cambiar de idioma de la norma. Igual en este caso, si cambio al inglés, como se puede ver, ha cambiado el texto de la norma al inglés, pero el resto de la aplicación se mantiene con el mismo idioma que tenemos aquí establecido por defecto. Funciona exactamente igual que lo que habíamos visto antes. Dentro de la pestaña Detalles hay información básica sobre el documento o la norma seleccionados, su identificador, la descripción o el título de la norma, la categoría y subcategoría a la que pertenece, y se ofrece también un enlace externo directamente a la fuente oficial. Es decir, si el usuario no quiere consultar la norma aquí, sino que quiere ir a la fuente oficial, como veis, se puede acceder directamente a la fuente y consultar la norma. En este caso de EUR-LEX, por ser una norma comunitaria, pero con una pequeña salvedad, y es que los usuarios que también tienen contratada la aplicación Legistarik podrán también navegar a Legistarik, y en este caso se ofrecerán dos enlaces externos, uno a la fuente oficial, que será el mismo que aquí, y otro enlace a Legistarik, por lo que el usuario podrá consultar la norma directamente en Legistarik. Y por último tenemos aquí el apartado de fechas, que da mayor contexto sobre la aplicación de las diferentes normas en el tiempo. Puede ser muy útil sobre todo cuando se trata de aquellas normas que van entrando en vigor progresivamente, por ejemplo las nuevas de ozono y de gases fluorados. Si consultamos las fechas, vemos que hay diferentes fechas de entrada en vigor o de aplicación de la norma. Es posible seleccionar una norma como favorita con tan solo darle aquí al botón de favorito. ¿Qué permite eso? En cuanto aparezca el icono de favorito, se puede añadir cualquier norma como favorita, lo que nos permite que aquí en este tablero, en la lista de documentos favoritos, estén esos documentos o esas normas seleccionadas como favoritas, pudiendo acceder directamente a la norma a través de ahí, sin necesidad de ir navegando entre categorías y subcategorías de legislación. En la pestaña de búsquedas, también existe la pestaña de modificaciones, que permite ver normas que han modificado la norma que estamos visualizando, pero todavía no están en la versión consolidada, es decir, en esta versión que se está consultando, también para decir de alguna manera a los operadores: oye, hay más modificaciones que todavía no están recogidas en el texto de la norma, con lo cual se pueden consultar aquí. En caso de que exista una norma de estas características, aquí siempre habrá un pequeño aviso que lo indique. Y por último tenemos la pestaña de búsqueda, que permite buscar por palabra, por término, directamente en el texto de esta norma, no como hemos hecho antes, porque la anterior era una búsqueda general. Aquí simplemente hacemos búsqueda por palabra dentro del texto de esta norma, pero funciona exactamente igual. Y con esto hemos cubierto todo lo que sería Tariff One. Para terminar, comentar que en la sección de Tariff Learning, en la sección de uso y funcionamiento de apps, en el apartado de Tariff One, destacar que tenemos un manual completo sobre el uso de la aplicación y algunos documentos específicos para explicar determinadas funcionalidades. Todas las funcionalidades que hemos visto antes, elemento agrícola, fecha de consulta, etc. Tenemos aquí también documentos que explican cómo funcionaría. La herramienta es muy intuitiva, muy fácil de navegar, muy fácil de entender, pero en caso de cualquier problema, aquí están los documentos a vuestra disposición. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.